Rafa Nadal no tuvo epicondilitis. Roger Federer tampoco tuvo epicondilitis. Y Novak Djokovic tampoco tuvo epicondilitis. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a tener como tema principal el codo de tenista y el codo de golfista. Y es muy curioso porque, aunque estos nombres característicos que ponemos muchas veces en el mundo de la fisioterapia deportiva o en el mundo de la rehabilitación dentro del deporte, existe un pequeño porcentaje de deportistas profesionales, semiprofesionales y amateur que realmente cursen con esos síndromes. Sinceramente, si pudiéramos decir que fuera el codo de mecánico o el codo de trabajador de la limpieza, sería mucho más factible que el codo de tenista. Pero bueno, hoy, a lo largo de todo este vídeo, vamos a hablar de en qué consiste esta patología, cuál es el diagnóstico diferencial que tiene con respecto a otras lesiones relacionadas, como puede ser un túnel carpiano, o la artrosis o la artritis, que son síndromes un poquito más generalizados, y por supuesto, en la parte final vamos a hablar del tratamiento, de unos tips básicos y sencillos para poder abordar esta lesión. Para empezar, ¿en qué consisten tanto el codo de tenista como el codo de golfista? Vamos a hablar de los dos. ¿Por qué? Porque los factores que producen estas lesiones son los mismos, pero en dos partes diferentes del codo. Comenzamos por el codo de tenista. El codo de tenista, también conocido como epicondilitis, va a ser aquel en el que va a haber una inflamación o una irritación de todos aquellos músculos y tendones que corran por la parte del epicóndilo del codo. ¿Dónde está ubicada esta parte? Pues muy sencillo. Si cogemos el ángulo de 90 grados que nos forma el codo, van a ser todos esos músculos que van a ir por la cara de fuera. Son aquellos que se encargan de la prensión, que se encargan también de ciertos gestos de pronosupinación, asociados también a los de la epitrocleitis, y sobre todo cuando tenemos muchos gestos de presión, de prensión de la mano, como pueda ser el sujetar una raqueta, una pala de pádel. Es por ahí por donde nos puede causar esa irritación de esos tendones. Como os decía, aunque se le conozca como codo de tenista, realmente existen otros muchos trabajos, por ejemplo, me voy a ir a los mecánicos, porque también son un poco más los que conozco, ese gesto de apretar tornillos, de aflojar tuercas, toda esa presión, toda esa fuerza que tiene que hacer el codo, puede producir estos mismos síntomas. Y ese precisamente es el factor diferencial con respecto a otras patologías, que la causa es fundamentalmente mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Que en reposo el dolor suele ser más leve, suele ser incluso más bajito. Hay veces que no llega a remitir del todo, pero sí que se nota mucho, ¿no? Cuando un paciente me dice, joder macho, es que estoy hablando contigo y no me duele nada, pero en el momento que aprieto, rabio de dolor. Pues eso sí ocurre en la cara más externa del codo. Vamos a poner como ejemplo esos 90 grados que esté por la parte de fuera. Estaríamos hablando de la epicondilitis o del codo de tenista. Por otro lado, vamos a hablar de la epitrocleitis, que a lo mejor es un poquito más conocida y no, hasta donde yo sepa, creo que Tiger Woods tampoco ha pasado por una epitrocleitis. Es la irritación de esos mismos músculos y tendones, pero que discurren en este caso por la cara interna. Igual que en la epicondilitis, esto sucedía mucho más por los gestos de prensión de la mano. En la epitrocleitis van a ser más por los gestos de torsión del codo, ¿vale? Por ejemplo, puede ser un poquito más asociado a trabajadores de la limpieza cuando tienen que escurrir una bayeta o cuando tienen que escurrir una fregona. Esos gestos generan cierta compresión y cierta irritación de la cara interna del codo. Al igual que pasaba con el codo de tenista o con la epicondilitis, se diferencia, pues a lo mejor de la artrosis o de una posible subluxación o de alguna posible artritis, en que el dolor aparece sobre todo con factores mecánicos. Es muy raro, es verdad que alguna vez he visto algún caso, ¿no?, de alguna persona que trabaje en administración o en informática que curse con el codo de tenista, con el codo de golfista, pero suelen ser sobre todo etapas en las que a lo mejor hay un pico agudo de trabajo, o por ejemplo se dediquen a administración y tengan que hacer un cierre de ventas de un trimestre o de un año y se pasan mucho más tiempo trabajando con el ordenador, y eso, asociado evidentemente a otros factores como el estrés o la ansiedad, pues produce que se puedan irritar esos músculos y tendones. A nivel deportivo, por ejemplo, otra de las disciplinas que somete o que le exige bastante al codo suelen ser los ejercicios de calistenia, todo lo que sean tracciones, dominadas. Y es muy característico pacientes que dicen, joder, siento que no soy capaz de hacer dominadas, no porque me duele la espalda, sino porque me duele el codo. Y es que hay que tener en cuenta que hay ciertos deportes en los que a lo mejor una dominada, una persona normal, promedio, como pueda ser yo, va a ser una persona que tenga una compresión parecida a la mía, va a estar entre los 70 y los 80 kilos. Claro, esa carga, esa cantidad de peso, a lo mejor para la espalda no es un problema, porque la espalda a fin de cuentas es un músculo grande, de hecho es uno de los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, para el codo, que es una musculatura ya más pequeñita, sí que va a haber como esa presión, esa carga es mucho mayor, ¿no? Al final, cuando tenemos en cuenta un gesto o un movimiento, no dependemos de un solo músculo, dependemos de muchos más. Y esto seguro que algún crossfitter o alguna persona que se dedique a la calistenia me entiende perfectamente cuando a lo mejor tiene que hacer una serie larga de dominadas de 10, 15 o 20 repeticiones y al final termina notando que los codos, los antebrazos, le arden. Por eso veréis que mucha gente que
hace deportes de fuerza suele tener unos antebrazos bastante potentes. Dicho esto, pasamos al apartado número 2. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme o de una epicondilitis o de una epitrocleitis? Y vamos a abrir un abanico con varias posibilidades. Dentro de las posibilidades vamos a tener, por un lado, las lesiones más agudas. Tengo un trabajo físico, tengo un deporte que me exige esa carga o esa presión en la mano y en el antebrazo, juego al tenis, juego al pádel, hago calistenia, soy mecánico, trabajador de la limpieza, por ejemplo, ¿no? Una de las factores, aunque ahora aparte te voy a contar un caso clínico súper interesante, pero teniendo esto por delante, tengo una fase aguda, es decir, he tenido un sobreesfuerzo, he aumentado mis cargas de entreno y me duele. Normalmente, cuando estamos en ese pico agudo, entre la semana y los 10 días, ese dolor puede llegar a remitir, con aproximadamente un promedio de 1 a 3 sesiones. Estos casos suelen ser los más sencillos de trabajar. Al final se identifica muy bien cuál es el factor que origina el problema, un sobreesfuerzo físico, bien sea puntual o bien sea prolongado en el tiempo, y automáticamente con cualquiera de las herramientas, terapia manual, punción seca, vendaje, cupping. Luego, por ejemplo, el codo, la verdad que es una zona que suele responder bastante bien a la punción seca. Evidentemente genera esos espasmos desagradables, pero sí suele funcionar bastante bien. Por otro lado, si tenemos un caso crónico, una persona que por diferentes motivos debutó con una epicondilitis o epicondilargia aguda, con un codo de tenista, lo fue dejando pasar por esa creencia que tenemos muchas veces de ya se me pasará con el tiempo, y poquito a poco se fue estableciendo, se fue como enquistando esa patología. Estos pacientes ya suelen costar un poquito más de trabajar, pero por una premisa que además es súper sencilla, y es que en salud, por lo menos en patología musculoesquelética, muchas veces es más fácil bajar un dolor de 10 a un dolor de 5 que bajar un dolor de 3 a un dolor de 2, porque cuando ya generamos esos procesos neuroplásticos de los que os hablaremos en el curso que tenemos de Fisioben Smart, si os interesa tenéis toda la información en la descripción, vais a ver cómo esa neurofisiología del dolor cambia de un proceso agudo que está asociado a un daño tisular, a un daño del tejido, a una inflamación o irritación de los tejidos, versus a un dolor crónico, en el que siempre va a haber más una irritación ya incluso del sistema nervioso. De esos nervios que van a la zona y que te dicen, pues macho, estoy aquí un poco saturado contra tu dolor. Pues este tipo de pacientes, ese perfil con dolor crónico, en caso de tener una buena programación, ya pueden ir a los 2-3 meses de recuperación, con un promedio de unas 5 a 7 sesiones. Ojo, aquí os voy a contar el primero de los casos clínicos, y es que personalmente yo he trabajado con pacientes que han llegado a tener dolor crónico de codo durante 6 y 7 años. ¿Por qué digo esto? Porque no digo que todas las personas sean iguales, pero sí que es verdad que ese abordaje es muy diferente. Ya os digo que este caso en concreto lo vais a tener en el curso de Fisioben Smart, porque lo asociamos a todos esos fenómenos, catastrofismo, miedo, impotencia, todo eso vais a ver que tiene dentro de lo que es el dolor crónico un factor súper clave y súper fundamental. Pero bueno, quiero pasaros a contar ahora también un caso clínico que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, más que un caso clínico, vamos a decir que fue como un pequeño estudio de campo. Y en mi caso, una de las primeras prácticas que yo hice, ahora ya unos cuantos años, en un centro de rehabilitación en Alcorcón, hubo una etapa, claro, al final, en un centro de rehabilitación, tú trabajas con muchos pacientes de mutua, ¿no? La epicondilitis, asociada sobre todo, ¿no?, a sobreesfuerzos físicos o a sobreesfuerzos del trabajo, puede ser una patología que es muy habitual de tratar en mutuas. Pues en concreto, epicondilitis, a mí me pasó una temporada de 3 meses más o menos, en los que 9 de cada 10 epicondilitis que veía era de madres primerizas. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que es un estudio muy interesante, ¿no?, para entender cómo también esta patología muchas veces puede aparecer, o si os sentís identificadas con este caso, pensar que no sois raras. O sea, vuelvo a repetir que en mi caso era asombroso la estadística, ¿no? 9 de cada 10 pacientes que entraban en el centro de rehabilitación de Alcorcón con dolor de codo eran madres primerizas. Y con eso es un poco la conclusión a la que llegamos. Porque claro, al final, en un centro de rehabilitación estás muy enfocado al tratamiento, ¿no? Pues, utilizas electroterapia, utilizas un láser, utilizas TENS, corrientes, ultrasonidos, ¿no? Lo que sea. Pero yo me dedicaba mucho a hablar con las pacientes y decir, oye, es curioso, ¿no? ¿Tú no has tenido nunca epicondilitis? ¿Y por qué ahora que eres mamá primeriza sí? No, bueno, pues yo creo que es por esto. Hablaba con otra madre y creo que también. La conclusión a la que llegamos es que todas esas mamás primerizas al final no estaban acostumbradas. Pues un niño cuando va creciendo, sobre todo en los primeros meses, pasa de pesar unos 3-4 kilos o 5 kilos a lo mejor a pesar 8, 9, 10 kilos. Pues claro, el mero hecho de sujetar al bebé durante un periodo más o menos largo, pues de 20 o 30 minutos, bien sea para darle el pecho, o bien sea simplemente, pues hombre, cuando un bebé es pequeño y ahora pues da mucho confort, ¿no?, tenerlo en brazos y acunarlo y todo ese tipo de cosas. Pues es curioso que el factor causal que producía esa epicondilitis, ese codo de tenista, era ser mamás primerizas. Vale, me parecía que era una anécdota interesante antes de pasaros a contar la parte de tratamiento, para que veáis que aunque una patología tenga un nombre
asociado a una lesión deportiva, no siempre tiene por qué ser eso. Nosotros cariñosamente, de hecho si has llegado hasta este punto del vídeo, quiero que me pongáis codo de embarazada para dar un poco a conocer en este caso, que es interesante. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de tratamiento. Sobre todo, hoy quiero dejaros dos píldoras rápidas, dos estiramientos sencillos para el codo que vosotros vais a poder empezar a trabajar desde casa. Evidentemente, todo lo que vaya asociado a cualquier tratamiento médico, farmacológico o en fisioterapia destinado a ese codo, no tengo que contaros, ¿no? Que seguramente lo primero, si acudís al médico de cabecera, que os va a mandar son analgésicos y antiinflamatorios. Si acudís al rehabilitador, pues os va a mandar a hacer rehabilitación. Y nosotros como fisios, pues vamos a poner en marcha nuestras herramientas, o sea, terapia manual, punción, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los dos tips que os quiero dejar con respecto al dolor de codo? Tip número 1. Vamos a trabajar el ejercicio excéntrico de contracción del codo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues bien, con el codo en una posición relajada, bien sea sobre una mesa o bien sea sobre cualquier posición, vamos a coger un material que pese poco, aproximadamente entre unos 1 kilo, 2 kilos más o menos, y vamos a dejar caer esa pesa por fuera de la superficie en la que estemos apoyados, ¿vale? Aquí hay que hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que tengamos una mesa debajo de mi antebrazo y vamos a hacer contracciones y vamos a sostener ese peso. Por ejemplo, un elemento con el que me gusta mucho hacer este tipo de ejercicios es con la goma. Es decir, que yo voy a poder, imaginaros que estoy sentado, piso la goma, voy a coger la goma y lo que voy a hacer es contraer, acortar mis músculos y poquito a poco ir frenando la tensión que me genera esa goma para hacer ejercicios excéntricos del codo. Por otro lado, si queremos trabajar esto en vez de con la epicondilitis, con la epitroncleitis, lo vamos a hacer al revés. En vez de con la palma hacia abajo, lo vamos a hacer con la palma hacia arriba. Mismo funcionamiento, voy a realizar una contracción concéntrica de los músculos, en este caso de la epitróclea, y voy a resistir la bajada para fortalecer esos músculos, en este caso epitrócleares. Si lo hacemos con la palma hacia abajo va a ser con los músculos epicondilios. Como estiramientos vamos a ver también dos posibilidades. El primero de ellos, sigo empezando por el epicóndilo, por la cara externa del codo. Vamos a realizar una extensión completa del brazo. Desde aquí vamos a llevar la palma hacia abajo y vamos a aprovechar con la otra mano que nos queda libre para empujar desde la mitad de la mano más o menos hacia nosotros. Desde aquí es fundamental que quien guíe el gesto va a ser el meñique. Es decir, yo voy a traer los dedos hacia mí y voy a buscar ligeramente empujar hacia afuera para poder estirar toda esa cara externa del antebrazo. Por contra, para los epitrocleares, para esa cara interna de los músculos que tenemos en el codo, vamos a ir con la palma hacia arriba. Vamos a intentar estirar lo máximo posible, tanto nuestro hombro como nuestro brazo. E igual, va a ser el meñique quien me guíe el movimiento. Es decir, voy a llevar hacia mí y voy a ir buscando siempre realizar esa pequeña rotación, más conocida como prosupinación, hacia afuera para poner en tensión todos esos músculos epitrocleares. Como premisas básicas, ya sabéis, cada estiramiento en torno a 20-30 segundos y completar aproximadamente una serie de 3 repeticiones más o menos. Y eso ya nos va a ayudar, evidentemente no hay más modificaciones, a generar ese alivio sintomático tanto con ejercicios excéntricos como con estiramientos del codo para poder aliviar nuestro dolor. Así que nada chicos, por nuestra parte espero que este vídeo os haya gustado, os haya resultado útil. Acordaros de ponerme en comentario lo del codo de embarazada si os llama la atención, y si tenéis alguna otra patología sobre la que queréis que hablemos y que evidentemente se puede abordar desde la fisioterapia, nosotros encantados. Tenéis toda la información en la descripción también acerca del curso de dolor crónico como os comentaba. Nada más, os veo en próximos vídeos. Un abrazo fuerte, chao.